Universidad Estatal Península de Santa Elena, Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud, carrera de Enfermería. Aspergillus fumigatus. Se denomina a las aspergillus fumigatus como un patógeno oportunista que causa infecciones locales y superficiales como la micosis, otomicosis, onicomicosis y queratisis. Denominamos aspergillosis a los distintos síndromes clínicos producidos por aspergillus. El género Aspergillus fue descrito por primera vez en 1729 por P. A. Mitchell, quien comprobó que la cabeza conidial de este hongo se parecía a un aspergillo, instrumento utilizado para dispersar agua bendita. A continuación veremos los siguientes puntos en base a este hongo oportunista. Donde visualizaremos su morfología, su descripción, su cadena epidemiológica, sus signos y síntomas, las pruebas de diagnósticos complementarias, el manejo terapéutico, una búsqueda de información del artículo y su bibliografía. Su morfología. Se conocen unas 900 especies de Aspergillus, clasificadas en 18 grupos, de los cuales solo 12 se relacionan con esta enfermedad humana. Las Aspergillus fumigatus, A. flavus, A. niger, A. terreus, A. vesicolor, A. nidulans, A. glaucus, A. clavatus, A. cervinus, A. candylus, A. flavipes y A. hostus. Esta clasificación se basa en las siguientes características morfológicas del hongo: tamaño y forma de las cabezas conidiales, morfologías de los conidóforos, fiálides, métulas y en la presencia de células UI y de los esclerosios. De tal manera que vamos a visualizar que existen características macroscópicas y características microscópicas. El micelio y el reverso forman parte de las características macroscópicas, como es aterciopelado o aspecto de polvo, y en su reverso encontramos que es blanco o marrón rojizo. Entre las características microscópicas encontramos que el conidióforo son cortos y lisos, y los fiálides son, sobre todo, el tercio superior de la vesícula, son paralelos al eje del conidióforo. En el artículo que encontramos está la actualización en el diagnóstico y manejo de aspergillosis invasora en pacientes adultos. La aspergillosis invasora es una enfermedad grave que afecta principalmente a pacientes inmunocomprometidos, provocando mortalidad elevada, descrita hasta el 90%, dependiendo del órgano afectado, estatus de inmunidad del paciente, momento del diagnóstico y la terapia antifúngica utilizada. Y si bien existen más de 200 especies de Aspergillus, la mayor parte de las infecciones son producidas por Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Aspergillus terreus y Aspergillus niger. La presencia de una especie sobre otra depende de distintos factores, pudiendo variar en diferentes centros hospitalarios, aunque A. fumigatus es el más frecuente identificado. Este artículo de revisión entrega una puesta al día de la aspergillosis invasora en aspectos de epidemiología, factores de riesgo, elementos clínicos, diagnóstico, enfrentamiento terapéutico, prevención y desafíos futuros, basada en la revisión de la literatura científica más relevante, dirigida a médicos especialistas y no especialistas de nuestra región, que tratan a pacientes de aspergillosis invasora, a fin de entregar una visión global complementaria a extensas guías clínicas publicadas en años recientes en la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas, publicada en el año 2016, de la Conferencia Europea de Infecciones de Leucemia, y la Guía Conjunta de la Sociedad Europea de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas. Su cadena epidemiológica. Cabe recalcar que esta enfermedad es causada por una micosis sistemática causada por un hongo oportunista. Encontraremos que el agente etiológico pertenece a la familia de la tricho como Secae, las Aspergillus fumigatus. Su reservorio es el suelo, agua, aire, vegetales y la materia en descomposición. El modo de transmisión principalmente es por esporas o por sus conidios o contaminación de heridas o mucosa, es decir, vía aérea.
Encontramos también que la puerta de entrada es la vía respiratoria, mucosa y parenteral. Y claro está que los pacientes susceptibles son pacientes inmunocomprometidos e inmunocompetentes. Las manifestaciones clínicas. Entre las formas clínicas de aspergillosis encontramos la aspergillosis broncopulmonar alérgica, la aspergillosis pulmonar crónica y la aspergillosis invasiva, en donde encontramos que la aspergillosis broncopulmonar alérgica se caracteriza por la fiebre, tos que puede expulsar sangre o tapones de moco y empeoramiento del asma. En el aspergiloma encontramos una tos que a veces puede expulsar sangre, como hemoptisis, sibilancia, falta de aire, pérdida de peso involuntaria y fatiga. Y la aspergilosis invasiva, o sea, los síntomas o signos es la fiebre y escalofríos, una tos que produce sangre, falta de aire, dolor en el pecho o en las articulaciones, dolores en la cabeza o síntomas en los ojos y lesiones en la piel. Podemos evidenciar que estas características o signos se parecen. En las pruebas de diagnóstico complementaria. Las pruebas de diagnóstico complementaria nos dicen que estas van a depender de la localización de las lesiones y esta solamente puede ser diagnosticado con precisión mediante los exámenes de laboratorio. Aunque los datos clínicos y radiológicos son de gran ayuda, el diagnóstico de aspergillosis invasora debe ser establecido mediante la combinación de datos histológicos y datos microbiológicos, dado que ninguno de ellos puede por sí solo asegurar el diagnóstico. En donde podemos visualizar que los datos histológicos se basan en la visualización de las hifas compatibles del Aspergillus, y los datos microbiológicos es la visualización de hifas en el examen fresco y aislamiento de Aspergillus en cultivo. El examen en fresco para hongos de muestras procedentes en pacientes inmunocomprimidos debe ser realizado con rapidez y atención y por un experto, dado que la formación que de él emane puede ser de trascendencia vital para el paciente. Por otra parte, es importante recordar que con frecuencia las muestras que se han obtenido mediante técnicas agresivas por el paciente, como son las fibrobroncoscopías, biopsias, punciones, etc., por lo que son difíciles de reemplazar. El aislamiento de Aspergillus de una muestra respiratoria de un paciente inmunodeprimido tiene un valor predictivo positivo, aunque este debe ser siempre considerado como la posibilidad de contaminación o de que refleje una mera colonización de tejido afectado. En cualquier caso, es un hallazgo que debe informarse con rapidez al médico responsable. El desarrollo de técnicas de biología molecular o detección antigénica puede dar lugar a métodos muy sensibles y rápidos que favorezcan el pronóstico de las aspergilosis más graves. Recientemente se ha desarrollado una PCR que reemplaza una región del ADN ribosomal muy específica de las Aspergillus fumigatus, cuyos resultados preliminares son muy alentadores por su elevada sensibilidad y especificidad. El manejo terapéutico. Aspergillus fumigatus produce más del 50% de los casos de aspergillosis invasora y es habitualmente sensible a antifúngicos como son voriconazol, posaconazol, triazoles, isobucanazol y también el itraconazol. Pero los que más se destacan es el voriconazol y el itraconazol. El voriconazol nos dice que es el antifúngico de primera elección en Aspergillus invasora, ya que tanto el compromiso pulmonar como extrapulmonar de los pacientes neutropénicos y no neutropénicos. Y en el itraconazol nos dice que es el azol con actividad antifilamentoso más antiguo. En la actualidad tiene un lugar menor en la terapia o profilaxis de aspergillosis invasora.
Se recomienda, según las guías internacionales de duración de la terapia antifúngica, considerar la terapia por al menos de 6 a 12 semanas. Puede ser recomendable prolongar el tratamiento con voriconazol oral durante varias semanas para tratar la existencia de posibles micrófagos residuales de aspergillosis. La monitorización de los niveles séricos de IgM, aunque útiles en predecir la respuesta inicial, no son útiles para determinar la duración del tratamiento y se puede considerar la cirugía en lesiones residuales antes de someterse a un nuevo episodio de riesgo, tipo quimioterapia intensiva o TPH. También debe ser valorada la cirugía en lesiones pulmonares, cavidades residuales, en presencia de hemoptisis, como vimos anteriormente, que eran los signos que se evidenciaban, recurrentes o amenazantes o con episodios de sobreinfección bacteriana grave. Al finalizar, actualización en el diagnóstico y manejo de aspergillosis invasora en pacientes adultos. La aspergillosis fúngica invasora producida por Aspergillus es la infección por hongos filamentosos más frecuentes, reportada en individuos inmunocomprometidos y responsable de una muy alta mortalidad en ese grupo de pacientes. En los últimos años se han logrado importantes avances tanto en su diagnóstico como terapéuticos. Al momento actual se han identificado una serie de factores en riesgo asociados a su desarrollo, permitiendo la categorización de pacientes en condición de alto, intermedio y bajo riesgo de aspergillosis invasora. También se han establecido criterios de diagnóstico que consideran factores del hospedero, laboratorio micológico tradicional, biomarcadores como galactomano y glucano, junto a la mejor comprensión e interpretación de las imágenes tomográficas que han permitido consensuar las categorías diagnósticas. Esto sumado a la incorporación de nuevos antifúngicos y estrategias terapéuticas en diferentes escenarios. También nos dice que esta ha permitido lograr una disminución de una mortalidad asociada. En este artículo se realiza una puesta al día de los aspectos epidemiológicos, los factores de riesgo, el diagnóstico, la prevención y profilaxis, además del enfrentamiento terapéutico, incluyendo las estrategias de uso de terapia antifúngica empírica, precoz y dirigida, así como los aspectos más relevantes de los antifúngicos de primera elección y alternativos para el manejo actualizado de aspergillosis invasiva. A continuación, la biografía sacada de artículos científicos.